Muy buenas, bienvenidos al canal de ISET. En esta ocasión iniciaremos un curso de Cálculo 4 perteneciente a la carrera de la Universidad Nacional de Tucumán, que son las carreras de Ingeniería, las diferentes ingenierías. Bueno, en Cálculo 4 vamos a aprender a resolver ecuaciones diferenciales y problemas de contorno, serie de Fourier, entre otros temas. Bien, bueno, vamos a ver acá cómo aprender a identificar una ecuación diferencial, si es ordinaria, si es lineal, si es parcial. Vamos a aprender a identificar el orden y el grado de la ecuación diferencial. Bueno, acá en el ejercicio 1 me pide que indica orden, grado, tipo, clasificación. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio A tenemos y' igual a seno cuadrado de x menos a por i. Entonces, vamos a pasar y hacia el otro lado, igual a seno cuadrado de x. Se le llama ecuación diferencial porque, bueno, debemos entender que y', se le entiende que y' respecto de x es la derivada de y con respecto a x. Por eso es una ecuación que tiene diferenciales. Bien, entonces esta, por ejemplo, se la va a identificar como una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden. El orden es 1. El grado lo vamos a identificar de la siguiente manera. Lo definimos el grado como la potencia a la que está elevada la derivada de mayor orden. Esta es la derivada de mayor orden acá. Y el grado es la potencia a la que está elevada a eso. Entonces, en este caso, el grado es 1. Y ahí queda. Bien, veamos otro ejercicio. Vamos a ir viendo diferentes ejemplos. En el ejercicio B, tengo la derivada segunda respecto de x dos veces, la derivada segunda respecto de y dos veces, la derivada respecto de u respecto de z dos veces, igual a 0. Entonces observemos que aquí interviene la derivada de la función 1 respecto de la x, de la y y de la z. Eso es lo que debemos reconocer como derivada parcial. En cambio acá era una sola derivada respecto de una sola de sus variables. Entonces es una ecuación diferencial parcial. El orden, acá sería orden 2. Y el grado, 1. Porque recuerden que el grado era la potencia de la derivada de mayor orden. Entonces en este caso el orden es 2, todas están elevadas a la 1. Bien, ahí termina. Vamos a ver, por ejemplo, en este ejercicio, tenemos así, y' más a por i igual a x, y de 0 igual a 0. Entonces esto se lo reconoce como PDI. Problema de valor inicial. Más adelante aprenderemos a resolverlo, a este tipo de problemas. Bien, vamos a aprender también a diferenciar entre un problema de valor inicial o un problema de contorno. Por ejemplo, es este. Tengo así y' más i igual a menos 1, y' de 0 igual a 0, y de 1 igual a 0. Si ustedes lo ven, es más o menos parecido, ¿no? Entonces uno tiene la tendencia de decir, no, esto es un problema de valor inicial. Acá pongamos acá esta condición. No,
para que sea un problema de valor inicial, estos dos valores deberían ser iguales, pero observemos que son distintos. Entonces vamos a decir que esto es un problema de contorno. Veamos otro ejercicio más, el de la derivada de y respecto de x igual a 2 exponencial menos x. Entonces esto es una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden 1, grado 1. Veamos la derivada de y respecto de t igual a la derivada de x respecto de t más k por i, perdón, aquí no es un igual, es un menos, k por x igual a la derivada de y respecto de s. Entonces observemos que aquí intervienen diferentes derivadas y por ejemplo aquí depende y de respecto de t y aquí dice y respecto de s. Entonces por aquí nos vamos dando una información, es decir, se le llama parcial cuando aparecen las derivadas de una función respecto de x, respecto de y, respecto de s, o sea, de diferentes variables. O sea que esta es una ecuación diferencial parcial. Veamos el orden. Orden 1, intervienen las primeras derivadas y el grado también 1. Recuerden que el grado es la potencia de la derivada de mayor orden. Bien. Por ejemplo, a ver, veamos si tenemos un poquito de espacio acá. Antes de borrar, vamos a hacer acá. Por ejemplo, tengo esta, es el ejercicio G, tengo así, x cuadrado y prima más x y prima más y igual a 0. Entonces, esto es una ecuación diferencial ordinaria de orden 2, grado 1. Es no lineal. ¿Por qué? Porque observen cómo está multiplicando acá las letras. Observemos en todas las lineales no aparecía la letra x o una expresión de x multiplicada por la derivada respecto de x. Lineal, miren eso. Esto es una constante aquí en este caso. Bien, veamos por ejemplo el j. A ver, tenemos f, g, h. Vamos viendo diferentes ejemplos. La derivada de y respecto de t más la derivada segunda de y respecto de s dos veces igual a c. Observen, aparece la derivada respecto de y, primero de t, después de s dos veces, entonces vamos a decir que es una ecuación diferencial parcial, porque dependen dos variables, la derivada, y bueno, digamos el orden 2, la derivada es mayor orden, y el grado es 1. ¿Ven? Porque, ¿observen? Acá está la 1. Ahí tenemos otro. Veamos, vamos a borrar y vamos a seguir agregando ejemplos. Tenemos ahí hasta el ejercicio H. Veamos el i. Por ejemplo, tengo así x cuadrado por la derivada segunda de y respecto de x dos veces más x por la derivada de y respecto de x más x cuadrado menos b cuadrado por y igual a 0. Bueno, vamos a ver
observemos bien eso. Respecto de x uno tiende a pensar que tiene la misma forma porque la verdadera derivada segunda. Y bueno, en este caso era parcial, porque era respecto de dos variables diferentes. Pero observen que acá depende de x. Entonces vamos a decir que es una ecuación diferencial ordinaria. En este caso, vamos a ver el orden, en este caso 2, y el grado 1, porque mi derivada de mayor orden está elevado a la 1. Bien. Bien. Vamos a ver otro ejercicio. Este tenemos el j, la derivada cuarta. Derivada segunda de m al cuadrado. Entonces, miren eso, t y n. Entonces, esto es una ecuación diferencial parcial. El orden 4. El grado 1. Mucho cuidado, porque el ser 1 dice, bueno, el grado va a ser 2 porque tenemos acá, ¿no? Pero recuerden que el grado era la potencia de la derivada de mayor orden. Entonces aquí observen que esto está elevado a la 1. Ahí queda. Veamos esta. Esto es una ecuación diferencial ordinaria de orden 1, de grado 1, y es no lineal. Uno tiene la tendencia a pensar que es lineal, porque bueno, miren acá tengo constante, pero observen acá la y está, yo podría decir está dividiendo, paso multiplicando, me queda y por y' más y cuadrado igual a x, ¿está bien? Por supuesto acá podemos, como yo lo pasé multiplicando, tendría que poner y distinta de 0. Parte no sería posible si fuera igual a 0 acá y 0 acá. Entonces por eso es no lineal. Y este, bastante particular, este ejercicio que yo tengo así, seno de y' más y igual a 0. Entonces esta es una ecuación diferencial ordinaria. El orden parece una sola derivada, orden 1. Y el grado ya no puedo saberlo. Vamos a poner, si una pregunta no lo puedo determinar el grado, porque aquí es una función trigonométrica, seno de a. Y obviamente es no lineal. Bien. Bueno. Entonces, acabamos de ver entonces cómo aprender a indicar el orden, el grado, el tipo y la clasificación en las ecuaciones diferenciales, porque bueno, esto después nos va a permitir resolver y tomar la decisión a la hora de resolver los ejercicios con los diferentes métodos, porque acá en cálculo 4 van a aprender a resolver todas estas ecuaciones que estuvimos escribiendo y viendo cuál es el método más conveniente. Desde ya muchas gracias, eso es todo por hoy con respecto a la clase de ecuaciones diferenciales. En el próximo video seguiremos avanzando con los diferentes métodos de resolución. No se olviden suscribirse al canal DICET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.